Este video que voy a hacer a continuación lo hago porque quiero que ustedes conozcan cuál es la situación, por lo menos desde el punto de vista de personas de latinoamericanos que estamos aquí en España, y porque han habido muchísimas preguntas de parte de ustedes en cuanto a cómo es la residencia en España y si realmente merece la pena venir y formarse como especialistas aquí. Yo creo que realmente lo que la gente quiere saber y lo que ustedes muchos se preguntan es si realmente al venir a España van a venir a algo mejor que lo que sus países en Latinoamérica les puede ofrecer. ¿Qué tal, chicos? Espero que estén muy bien. Quería hacer este segundo video ya que la semana pasada, si no lo han visto aún, hice un video hablando con el número 1 extracomunitario del MIR 2018, Felipe, que ya ha estado con nosotros en el canal previamente contándonos su experiencia en el MIR, y estuve con él hablando sobre nuestra experiencia como residentes en Latinoamérica y comparando nuestra experiencia con lo que hemos vivido aquí como residentes versus nuestra carrera como médicos en nuestros países, yo en Costa Rica y él en Chile. Entonces ese video y este video que voy a hacer a continuación lo hago porque quiero que ustedes conozcan cuál es la situación, por lo menos desde el punto de vista de personas de latinoamericanos que estamos aquí en España, y porque han habido muchísimas preguntas de parte de ustedes en cuanto a cómo es la residencia en España y si realmente merece la pena venir y formarse como especialistas aquí. Ha sido interesante porque he recibido muchas preguntas y personas pidiéndome mi opinión en este sentido. Yo creo que realmente lo que la gente quiere saber y lo que ustedes muchos se preguntan es si realmente al venir a España van a venir a algo mejor que lo que sus países en Latinoamérica les puede ofrecer. Entonces yo lógicamente no puedo hablar por todos los latinoamericanos, tampoco puedo hablar lógicamente por la opinión de mis compañeros residentes españoles, pero sí que puedo dar mi opinión como médico latinoamericano que ya está en su cuarto año de residencia aquí en el país, y además también le he pedido a varios compañeros también latinoamericanos que están haciendo la residencia aquí que nos den su opinión para que no solo sea yo el que esté hablando, digamos, porque es muy probable que mi opinión esté sesgada, porque como ustedes muchos saben y lo he dicho en otros videos, yo la verdad estoy encantado y me gusta mucho la residencia aquí en España y la vida en general aquí en el país. Entonces también he querido contar con la opinión de otros compañeros. La semana pasada estuve con Felipe, como les digo, si no han visto el video aún les recomiendo que lo vean, está bastante bueno. Y hoy voy a dejar que nos comenten otros dos compañeros que están haciendo la residencia, una en oncología médica y el otro en radiodiagnóstico, sobre su opinión sobre la formación aquí en el país y cómo ven ellos las diferencias que ven también con la residencia en sus países. Entonces, para poderlos dejar a ellos hablar y que el video no sea demasiado largo, además de que me interesa más la opinión de otras personas más que la mía propia, sí quiero decirles que yo, por lo menos a nivel personal, como les he dicho en otras ocasiones, creo que la residencia aquí en España es muy buena opción. También he dicho que no creo que sea la única opción para todo el mundo, pero sí es una muy buena opción para aquellas personas que están buscando formarse fuera de sus países, que estén buscando una formación de calidad y con digamos todos los recursos que su especialidad, la especialidad que vayan a elegir, les pueda ofrecer. Entonces eso para mí ha sido un cambio radical en cuanto a lo que yo he vivido en Latinoamérica, y simplemente quiero enumerarles algunas de las cosas que a mí más me han impactado y cosas que me han gustado de la residencia aquí en el país. Lo primero es digamos el trato que hay entre los residentes, entre los estudiantes, los residentes y los adjuntos que se llaman aquí, o los médicos ya graduados, o los asistentes como le llamamos nosotros en Costa Rica. Realmente el trato es como muy transversal, es decir, yo estaba muy acostumbrado a que en Costa Rica de estudiante al residente había, digamos, un nivel bastante importante de diferencia y que se le debía muchísimo respeto, y lo que decía el residente casi era santa palabra, excepto que lo que dijera el jefe o el asistente, que ya eso sí era lo más importante. Y para nosotros parte de demostrar ese respeto era hablarles con esa figura de autoridad, ¿verdad? O sea, básicamente jamás referirse por su nombre, por su primer nombre, sino siempre el doctor tal o la doctora tal, ¿verdad? Aquí en ese sentido es completamente lo contrario. De hecho fue una de las primeras cosas que a mí también me impactó muchísimo, que es el que tanto con mi jefe como con los otros adjuntos y con residentes y demás, todos nos llamamos por el primer nombre y hay, digamos, un ambiente de mucho respeto. Al mismo tiempo, y en ese mismo sentido, otra de las cosas que más me llamó la atención es que lo mucho que se le considera la opinión del residente
en todo, digamos, a la hora de tomar una decisión, a la hora de hacer, digamos, un diagnóstico diferencial. Realmente siempre te preguntan tu opinión y toman en cuenta, digamos, tu valoración y lo que tú crees que hay que hacer, digamos, el manejo que hay que darle a los pacientes. Entonces, eso también me llamó mucho la atención y lo viví desde el minuto uno, es decir, desde residente primer año, quiero decir, notaba cómo los adjuntos pedían mi opinión, y cuando yo valoraba a un paciente tomaban muy en cuenta lo que yo les decía y digámoslo así, se lo creían. No era como que lo ponían en duda lo que yo les decía, tanto de lo que yo había visto en la exploración como en las pruebas de imagen y el diagnóstico y el tratamiento que estaba proponiendo. Otra de las cosas que me ha gustado mucho aquí de la formación es que digamos ahí, por lo menos en especialidades quirúrgicas, y de nuevo hablo desde mi perspectiva, desde mi propia experiencia, la formación es muy escalonada. Entonces eso por un lado puede ser algo malo, pero también al mismo tiempo, y creo que tiene muchísima ventaja, dado que poco a poco vas haciendo más cosas, se te van dando más responsabilidades, y eso te da tiempo de ir, digamos, como creando, como subiendo de escalones, ¿verdad? O sea, vas desde lo más básico a lo más específico, digamos, o lo más complejo, y eso en una especialidad quirúrgica yo creo que es muy importante. Si bien es cierto, estamos clarísimos que en una especialidad quirúrgica o que tenga algún tipo de intervencionismo, el hacer la práctica es muy muy importante, pero tenemos que recordar que estamos tratando con pacientes. Entonces, por lo menos aquí sí que he notado, y en mi experiencia personal, que el aprendizaje es muy escalonado, pero también va muy de la mano con tu habilidad. Es decir, aquí, por decir algo de R1, yo como residente de urología jamás iba a operar directamente, o sea, entrar a un quirófano y empezar a operar, pero al poco tiempo de irme dando a conocer, por decirlo de alguna manera, que los adjuntos veían que yo sabía, me movía bien en el quirófano, que había estudiado y que sabía la técnica quirúrgica y que por lo menos dominaba la teoría, rápido me pusieron a hacer, digamos, dentro de un quirófano, y en muy poco tiempo ya era yo el que estaba operando. Al mismo tiempo, debo decir, y ya digamos, ahora que estoy en el cuarto año, todavía me queda muchísimo por aprender, y por lo menos en mi experiencia y en la manera en cómo manejamos mi servicio, hay ciertas cirugías que hasta que no llegas a, por ejemplo, o sea, a ser un residente mayor, R4, R5, no las haces porque tienen un mayor nivel de complejidad. En ese mismo sentido, también estás muy tutorizado, y eso es bastante bueno, porque así aprendes realmente digamos, de tus errores, de las cosas que no estás haciendo bien, y también aprendes a hacer las cosas, o sea, esos truquillos que ya se van ganando con el tiempo, los ves a tus adjuntos hacerlos, y eso, digamos, te da también más experiencia. Digamos, en la contraparte, tal vez, lo que a muchas personas no les gusta de eso es que precisamente el aprendizaje quirúrgico es un proceso. Entonces tardas más tiempo en que te dejen hacer cosas a ti, pero de nuevo yo creo que estamos tratando con pacientes y tenemos como médicos intentar en lo mínimo posible. Es verdad que tenemos que formarnos y hay que formar a otros médicos, pero intentando en lo menos posible que esa formación repercuta en el resultado quirúrgico del paciente. Entonces yo creo que eso sí va a depender un poco de la experiencia que tengas en el hospital en el que estés, pero yo creo que en términos generales hay un equilibrio bastante bueno entre lo que es formación y, digamos, los cuidados y garantizarle los mejores resultados al paciente. Otra de las cosas de la residencia que a mí más me han gustado aquí en España es, digamos, la calidad de vida que tienes como residente. Al final eres un estudiante en el sentido de que estás en un periodo de formación, pero también tienes una buena parte, digamos, de derechos de trabajador. Entonces aquí, por ejemplo, en España el periodo de vacaciones es mucho más largo del que hay en Costa Rica, y eso te permite pues un poco más de libertad y no estar tan metido, ¿verdad?, en el hospital y en la vida de la residencia. Y por último, la última cosa que me gustaría mencionar es el gran abanico, y ya lo he mencionado en otros videos y en mi curso de Conviértete en Residente en España, que por cierto te recuerdo lo tienes disponible tanto en el área de miembros en la página web en hablandodelmil.com, como en la nueva aplicación que puedes descargarte aquí o en el enlace que te dejo debajo de este video. Es el gran abanico de oportunidades, tanto de formación en tu especialidad como en todo
Europa para, digamos, hacer la mejor residencia que tú quieras en realidad, porque aquí vas a, tanto en España como al final en Europa, porque al final haciendo la residencia aquí en España se te abren las puertas de formación en el resto de la Unión Europea, pero ya de por sí en España y en el sistema de salud español tienes en general todo a disposición, todos los medios diagnósticos y terapéuticos para poder ofrecer la medicina, o sea, todo lo que la medicina actual te ofrece para el diagnóstico y tratamiento de las patologías que en lo que respectan a tu especialidad. Siempre pongo el ejemplo porque es una de esas cosas que a mí más me impactaron cuando estuve haciendo mis primeras guardias de cirugía general aquí en España, de que aquí es posible, es factible llegar y pedirle un TAC, un escáner, a un paciente para diagnosticar o descartar una apendicitis aguda. Eso en Costa Rica es impensable, es decir, muchas veces, y muchos de ustedes también estoy seguro que lo habrán vivido igual que yo, el diagnóstico de una apendicitis aguda es clínico, el paciente le duele en la fosa ilíaca derecha, tiene dolor, tiene fiebre, náuseas, vómitos y te metes al quirófano para operarlo de una apendicitis aguda. Aquí como mínimo prácticamente me atrevería a decir que en el 99% de los casos ese paciente se debe llevar una ecografía, un ultrasonido, pero sí he visto, no siempre, eso sí hay que decirlo, es más una excepción que una regla, pero en algunos casos cuando hay muchísimas dudas, pacientes que tienen ecografías normales pero clínica muy compatible y que no hay otra causa, digamos, clara de ese dolor, he visto que se le pida en urgencias, en emergencias, una TAC a un paciente para descartar una apendicitis aguda. Entonces eso simplemente como un ejemplo de muchísimas otras cosas que hay aquí, digamos, de facilidades para poder pedir pruebas e incluso tener opciones de tratamiento de lo último que tu especialidad te puede ofrecer. Incluso los tratamientos que recién están saliendo, digamos, que están aprobados, que han pasado, digamos, los controles y los estudios para poderse aprobar como tratamiento, digamos, de última línea, por decirlo así, en una enfermedad. En general me refiero a los tratamientos de inmunoterapia, que es lo más nuevo en términos generales en medicina. En muchos casos los vas a tener disponible, aunque no estén dentro de, digamos, de los medicamentos que la Seguridad Social como tal ofrece ya de forma abierta, digámoslo así. Tienes la disponibilidad de poderlos pedir. Entonces simplemente eso ya te abre las posibilidades de aprender y realmente a ver la medicina no solo como lo dicen los libros o la teoría o los estudios, sino ponerla en práctica en tu residencia y luego en tu vida como especialista. Entonces eso es una de las cosas que realmente en mi país lastimosamente no iba a tener la posibilidad. Entonces me ha llamado muchísimo también la atención y es una de las grandes ventajas que ha habido de la residencia aquí en el país. Es verdad, y dicho todo esto, porque al final este video lo he hecho porque muchas de las dudas que ustedes tienen van de cara a manifestaciones y huelgas que se han visto de diversos colectivos MIR de cara a lo que es los periodos de poder librar las guardias, descansos, el nivel de tutorización, digamos, o de supervisión en las guardias, en fin, varios, digamos, puntos, el salario también, que han habido muchos, uno de los puntos que se han tocado en esas huelgas han sido también el salario de los médicos. Hay varios grupos y colectivos que alrededor de España se han manifestado en estos sentidos y muchos se preguntan, pues bueno, si Daniel habla también de la residencia, ¿por qué entonces se ven este tipo de cosas? Honestamente no puedo y no quiero realmente meterme en el tema de las huelgas porque en lo personal no lo comparto, en el sentido de que a mí no me ha afectado las posiciones o los puntos que se han tocado en estas huelgas. A mí directamente como tal no me han afectado, en el sentido de que mi residencia es exactamente igual. Yo todo lo que les he dicho en mis videos aquí en YouTube y en todas mis redes sociales es la realidad que yo he vivido como residente, pero sí es verdad que, como siempre lo digo, no es la realidad de todos los residentes en España, y también depende mucho de la especialidad que hagas, porque pues eso, la realidad tanto en cuanto al manejo de las guardias, el tipo de guardias que se hacen, rotaciones y demás, es muy variable, y no es lo mismo, por ejemplo, las guardias que hago yo como residente de urología, que estoy de segunda llamada, que las guardias y digamos la vida que vive, por ejemplo, un médico de familia. Entonces eso quiero dejarlo muy claro, pero precisamente por eso yo no he vivido, digamos, la residencia para mí ha sido como se las he contado a ustedes y estoy súper contento. Entonces no puedo ponerme en los zapatos de una persona que
que se ha manifestado en estas huelgas, ni tampoco quiero decir que no tengan razones para hacerlo, porque estoy seguro que sí que las tienen, pero simplemente les comparto mi opinión, y es que yo por lo menos no me he visto afectado en ningún sentido, o no he visto que las cosas que se manifiestan en estas huelgas yo las haya vivido directamente, ¿de acuerdo? Entonces, y esto también creo que tiene mucho que ver con el punto o la perspectiva desde la cual partimos. Estamos clarísimos que siempre podemos mejorar, por ejemplo, siempre nos puede mejorar el salario, siempre podemos tener más vacaciones, siempre nos pueden tratar mejor en el trabajo, y habrán días que nos traten peor que otros, pero por lo menos yo siempre comparo lo que viví como estudiante, como interno y en Costa Rica, y lo que vi de los residentes en el país, y cuando veo la residencia que yo estoy teniendo aquí y les cuento a mis compañeros que están haciendo la residencia o que están terminando la residencia en Costa Rica la formación que yo tengo aquí y cómo vivo yo, se abre, digamos, completamente, abres demasiado los ojos y dices, por lo menos desde mi punto de vista, que aquí la formación es mucho mejor. Dentro de Europa, que probablemente España no sea el lugar en donde mejor se le paguen a los médicos o donde mejor sea la residencia, puede ser cierto, pero por lo menos partiendo que yo puedo comparar con otra cosa, comparando con ello, que tampoco, y siempre lo he dicho, no creo que las residencias y la formación en Latinoamérica sean per se malas, pero en mi opinión y para, digamos, lo que yo considero una buena residencia, estoy muchísimo mejor aquí de lo que podría estar en Costa Rica. Entonces, ya para mí el estar aquí es una gran ventaja, es un privilegio, y como digo, más bien yo veo siempre los beneficios más allá de las posibilidades de mejora, que claro, que estamos clarísimos de que siempre se puede mejorar las condiciones laborales y las condiciones en general de una residencia. Entonces, por eso he hecho este video, y por eso también a continuación quiero que escuchen el testimonio de dos compañeros que están haciendo la residencia, uno en Toledo y la otra en Barcelona, que son médicos latinoamericanos, el primero colombiano y la segunda venezolana, sobre la vida y la formación que tuvieron en sus países versus lo que están viviendo ahora en la residencia en España. Entonces, los dejo con ellos y espero que disfruten de su testimonio. Hola, mi nombre es Sebastián, soy médico colombiano, actualmente residente de primer año de radiodiagnóstico en Toledo, España, y hoy voy a contestar algunas preguntas acerca de mi formación en Colombia y mi formación actual aquí en Toledo, España. La primera pregunta dice, ¿qué cosas habías escuchado sobre la residencia en España que te motivó a perseguir este sueño? Desde mis últimos semestres de medicina sabía que no quería especializarme en Colombia por cómo es la situación, que ya lo hablaré más adelante. Y comencé a ver alternativas: Estados Unidos, Australia, Argentina, Chile, México y España. Al mismo tiempo, varios amigos estaban iniciando el proceso de España, y un amigo en particular había aprobado el examen. Él me comentó cómo fue el proceso, me dijo que era relativamente fácil, que había que comenzar la homologación lo más pronto posible, y viendo todas mis opciones decidí que España era una de las mejores, si no la mejor opción para mí. Así que tomé la decisión, comencé a hacer la homologación y comencé a estudiar en forma para preparar mi examen MIR. La siguiente pregunta dice, ¿hay algo de la formación en tu país con lo que tú no estuvieras de acuerdo? Personalmente no estoy de acuerdo con muchas cosas de cómo se da la formación de residentes en mi país. La principal es por la remuneración. En Colombia, para poder ser residente tienes que pagar. Cada semestre estás pagando una cuota a la universidad, una matrícula, y adicionalmente tienes que ir a trabajar de tiempo completo, es decir, no puedes trabajar al mismo tiempo para costearte la matrícula, porque ya estás trabajando para ellos, pero para ellos no es un trabajo, sino que tú estás pagando para ir a estudiar, pero en realidad estás trabajando. Así que desde mi punto de vista siempre pensé que hacer la residencia en Colombia era pagar en tiempo y pagar en dinero por unos años de formación que para mí no valía la pena. Así que ese era el motivo principal por el que yo buscaba una alternativa a mi país. Pero bueno, voy a la siguiente pregunta. Dice, cuéntanos sobre tu experiencia como estudiante interno en tu país. En general considero que mi formación como médico fue bastante buena, tanto teórica como práctica, pero sí considero que por cómo está estructurado nuestro sistema de salud en Colombia y el hecho de que tengamos que graduarnos e ir a trabajar directamente, ir a hacer el rural o entrar a trabajar de médicos generales, pues tenemos que tener una formación práctica mucho más potente. Pero en contraparte, en España tienen una formación teórica mucho más completa que
la formación teórica de Latinoamérica. Y no estoy diciendo que esté mal en ninguno de los dos lados, sino que se dan por cómo funciona el sistema de salud de cada país, es decir, que forman médicos en función a cómo está estructurado su sistema de salud. En España te gradúas, tienes que preparar el MIR y comienzas tu residencia. En Colombia sales y tienes que hacer el rural o tienes que comenzar a trabajar como médico general, así que ya tienes que saber cómo trabajar. Esa es la diferencia más grande que veo entre la formación de España y Colombia. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las principales diferencias que tú has visto entre la residencia y la formación en general en España versus en tu país? Cosas que consideras mejores aquí, cosas que son mejores en tu país. Bueno, para comenzar, no tengo un punto de referencia de primera mano como tal de la residencia en Colombia, porque no fui residente en Colombia, nunca me presenté a la residencia en Colombia, así que puedo hablar más que todo de lo poco que llevo en mi formación como R1 aquí en España. Y los beneficios que tiene España, el primero, que la formación es remunerada, tú no pagas nada y te dan un salario como debería ser. 2, la calidad de vida que tiene España. Esto no es de la residencia, pero sí es algo que hay que tener en cuenta. 3, la supervisión. Para mí es muy importante el hecho de que no te recarguen con responsabilidades, no te empiecen a asignar un montón de tareas que tú probablemente no estás preparado para hacer, y mucho menos sin estar supervisado. Así que la formación acá me parece muy buena porque en cierta forma siempre vas a estar con un residente mayor o con un adjunto que van a estar pendientes de que tú hagas las cosas bien y de que vayas aprendiendo. Y bueno, esas son las principales diferencias para mí en cuanto a la formación en España y en Colombia en cuanto a la residencia. La siguiente pregunta es, ¿crees que el salario que recibes como residente alcanza para tu estilo de vida? Bueno, la respuesta a esta pregunta en resumen es que sí que alcanza, es un salario bastante decente, pero hay que aclarar que si los comparamos con otros países de la Unión Europea, los salarios de los residentes médicos en España no están ni cerca de ser los mejores. Realmente España es uno de los países que peor remunera a sus médicos residentes. Pero si lo comparamos con países en Latinoamérica donde no se paga muy bien o donde se tiene que pagar, como en Colombia, pues no hay punto de comparación. Eso sí es para analizar, porque no voy a decir que España es el país que mejor le paga a sus médicos, pero el salario que se recibe como médico interno residente está bien. Es un salario que te permite vivir cómodamente y que te permite ofrecerte ciertos gustos de vez en cuando. ¿Que podría ser mucho mejor? Claro que sí, pero bueno, tal vez en un futuro. La última pregunta es, ¿qué cosas mejorarías de tu residencia en España? De la residencia en España yo mejoraría, por un lado, los horarios tal vez y la sobrecarga de trabajo que hay en muchos sitios y en ciertas especialidades. Los turnos de 24 horas habría que reconsiderarlos, por lo menos la cantidad de turnos de 24 horas que se hacen al mes. Por otro lado, la remuneración. Como lo dije, el sueldo debería ser un sueldo equivalente al sueldo que se gana un médico interno residente en otros países de la Unión Europea, porque no está ni cerca. Hola, soy Alejandra Romano y soy residente de primer año de Oncología Médica en Barcelona, España. Me vine desde Venezuela porque tenía muy buenas referencias acerca de la formación en España, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación, y por eso pues decidí elegir este país como destino para mi formación y mi especialidad. Había escuchado que España era un país en el cual se trabaja para vivir y no se vive para trabajar, y eso es realmente cierto. Es un país con muy buena calidad de vida, es un país muy bonito y en el que yo creo que vale la pena venir a hacer tu especialidad porque te encuentras en un ambiente muy grato. Mi experiencia como estudiante en Venezuela, la verdad es que fue muy buena. Tuve muy buenos profesores formándome, pero hay algunas diferencias con respecto aquí. Sobre todo creo que hablaría de la parte del ambiente con los adjuntos y con los residentes de mayor rango. Aquí me he encontrado con un ambiente fenomenal en donde desde que eres R1 te toman muy en cuenta para decisiones médicas, te tienen mucho respeto porque al final pues todos somos médicos, y creo que eso en mi país costaba un poquito más, sobre todo siendo residente de primer año. Eso creo que sería el mayor punto a destacar con respecto a diferencias entre mi país y aquí. El otro punto a destacar también sería la parte de investigación, que por lo menos en la rama de oncología médica es algo que se toma mucho en cuenta,
Yo creo que a mi país le falta mucho explotar esa parte, sobre todo por falta de recursos. Y aquí en España pues tengo la oportunidad de participar en ensayos clínicos y en investigación por montón. O sea que ese sería también otro punto por el cual me decanté para hacer residencia aquí en España. El salario que recibe un residente de primer año alcanza para vivir en una ciudad, por lo menos en Barcelona, que es una de las ciudades más costosas de España. Sí se puede vivir, no es un salario que sobre, pero no va a faltar nada tampoco. O sea, es un salario que alcanza para tener una vida decente. Y por último, ¿qué mejoraría? La verdad es que en 2 meses que llevo de residencia me encuentro muy feliz. Me encanta el ambiente del hospital, me encanta el ambiente con los otros residentes, con los adjuntos. Son muy accesibles, no hay problema con realizar cualquier tipo de duda, con plantear cualquier tipo de problema. Son muy resolutivos y yo creo que por ahora no tendría nada que mejorar de mi experiencia. Seguramente en unos años tendré un poquito más de criterio, pero por ahora debo decir que mi experiencia ha sido muy, muy buena y estoy muy feliz de estar aquí. Hola, muy buenas. Yo soy Isabel Moutar, soy médico venezolano. Actualmente me encuentro haciendo la residencia de aparato digestivo en Sevilla y vengo a traerles un poco mi experiencia como médico extranjero en España. Primeramente, ¿qué me motivó a mí como médico venezolano de venir a España a realizar la especialidad? Yo creo que primeramente era el mal momento que vive Venezuela, en el sentido de la crisis socioeconómica tan grave que tiene, sabiendo que no tenía yo oportunidades importantes de sobresalir en Venezuela, pues decidí mirar en el exterior, y España era mi primera opción, primeramente porque permite ingresar a residencia, el idioma es un factor muy importante también, y además que te permite realizar una residencia médica remunerada, que era una cosa muy importante que estaba buscando. ¿Cuáles son las diferencias entre la residencia médica de mi país y la residencia médica en España? Básicamente en la residencia médica en España eres uno más del equipo de tu servicio. Eres valorado como residente y te toman en cuenta incluso en la toma de decisiones importantes con los pacientes. En mi caso en Venezuela la residencia médica es un poco más no sé si decirlo esclavizante, en el sentido de que eres tú el responsable de todo lo que le pasa al paciente y recae sobre ti demasiadas responsabilidades que deberían estar más distribuidas por todo el servicio. Aquí además que el pago que recibes como residente, vas a escuchar muchas opiniones, pero el pago que recibes como residente es un pago que por lo menos alcanza para vivir y si te distribuyes bien alcanza incluso para ahorrar un poco. No es un sueldo bárbaro, pero es un sueldo que te permite vivir dignamente, que te permite estar tranquilo y que te permite avanzar. Lógicamente una diferencia muy grande con la residencia médica que por lo menos en mi país se lleva a cabo. ¿Qué cosas mejoraría yo de la residencia médica en España? Mira, eso depende mucho del hospital, depende de la especialidad que estés realizando, depende de tus objetivos como residente, pero yo considero que la residencia médica en España es muy buena. Tal vez mejoraría un poco la forma de enseñar en la residencia, porque la docencia que se ejerce aquí a los residentes médicos es un poco distinta a la que nosotros conocemos en nuestros países. La docencia que se ejerce aquí en España es un poco más una docencia más del día a día, más de lo que aprendes, más de lo que vayas viendo en los pacientes. En cambio, la docencia que se ejercía en la residencia era como una universidad, por lo menos en Venezuela, con clases, con exámenes que se tenían que hacer en la residencia. Aquí no, aquí en la residencia médica no se realizan pruebas de evaluación que se pondrán en notas, a diferencia de la residencia médica en España. Tiene sus ventajas y sus desventajas.
pero al final encuentras un poco el equilibrio para ir aprendiendo progresivamente, para aumentar tu capacidad en la especialidad que estás ejerciendo, para hacerte bastante más competente a medida que vas avanzando. Y yo creo que, bueno, dentro de esto se encuentra el equilibrio para formarte y para ser un gran residente y posteriormente un gran especialista. Así que considero que hacer la residencia médica en España es un gran acierto. Si está dentro de tus posibilidades, piénsalo, porque de verdad que tiene muchísimos beneficios. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. De verdad que espero, y mi intención es compartir mi experiencia como residente con el fin de que aquellas personas que realmente se estén considerando venir a España o hacer la residencia incluso en otros países no se cierren esa puerta por cosas que escuchan, sino que por lo menos pues conozcan mi experiencia. Y ya ahora mismo en el canal también tienen la experiencia de otros 3 residentes latinoamericanos que están haciendo la residencia aquí en el país. Entonces pueden ver su opinión también. Cualquier pregunta que tengan en ese sentido, no olviden dejarlo aquí en los comentarios si están viendo el video en el canal de YouTube, o dejarme un comentario en el podcast, o mandarme un mensaje a info@hablandodelmir.com o en cualquiera de mis redes sociales, e intentaré responderles lo antes posible. Pero lo más importante es que si ustedes tienen un deseo de, número 1, primero ser residentes, que no dejen de lado ese sueño y que lo persigan. Ahora, si quieren hacer eso en sus propios países o no, es una cuestión muy personal, pero los animo a que si quieren ser médicos especialistas, que no se rindan a ese sueño por más difícil que sea, número 1. Y número 2, que si se están pensando formarse fuera de sus países y en específico en España, aquí tienen el testimonio de 4 médicos que creen que la residencia en este país merece la pena y que la formación es buena. Y si quieren hacerlo fuera en otros países, para eso existe este canal, y espero motivarlos a todos para que no se conformen con menos que cumplir sus sueños. Así que de verdad los animo a que, si no lo han hecho aún, le den un me gusta a este video, que se suscriban para que no se pierdan de ninguno de los videos que van a venir más adelante, y que también este video se muestre a muchísimas más personas aquí en YouTube y en cualquier otra plataforma en donde estén viendo o escuchando este episodio, y que me sigan en todas mis redes sociales, donde también subo muchísimo contenido, tanto para informar sobre la residencia en España como también para su preparación para el examen MIR. Así que ya nos vemos en el próximo video.